Saludos cordiales para todos los presentes. Es un verdadero honor darles la bienvenida a esta segunda jornada interinstitucional titulada Transcomplejidad en Acción. Soy María Teresa Hernández y en nombre de mis compañeros agradecemos profundamente a los organizadores por hacer posible este espacio de diálogo y reflexión. Hoy en nuestro encuentro exploraremos perspectivas innovadoras para abordar los complejos desafíos ambientales de nuestro tiempo, por supuesto, analizando el ambiente desde el pensamiento transcomplejo, buscando de alguna manera nuevas formas de comprender e interactuar con nuestro entorno. Históricamente hemos enfrentado problemas ambientales con enfoques fragmentados, a menudo lineales y disciplinares, sin reconocer la intrincada red de factores sociales, económicos y culturales que los impulsan. Sin embargo, la magnitud y la interconexión de las crisis actuales, como el cambio climático, la pérdida acelerada de la biodiversidad, la contaminación ambiental de gran escala, que no respeta fronteras geográficas, nos exigen una nueva forma de pensar. Necesitamos entonces una aproximación que trascienda las fronteras tradicionales del conocimiento, que abrace la complejidad inherente a esos desafíos, viendo un panorama de manera más completa. Si queremos realmente comprender y abordar la complejidad de la crisis ambiental global, no podemos limitarnos a una sola disciplina o a una sola visión fragmentada. Necesitamos trascender desde la ciencia hasta la ética, la sociología, la filosofía, inclusive la espiritualidad y las sabidurías ancestrales. Este quizás es un camino hacia una comprensión más rica y multidimensional de nuestra relación con el planeta. Y para sumergirnos en la esencia del conocimiento transambiental y desentrañar cómo la transcomplejidad puede iluminar los desafíos de nuestro entorno, contamos con la participación de dos destacados expertos en la materia. Ellos nos ilustrarán nuestro camino hacia un futuro más sostenible, ayudándonos a entender que somos parte de un todo y que cada acción, cada pensamiento resuena en la intrincada red de la vida global. Para guiar estas reflexiones, contamos inicialmente con la presencia del doctor Emir Sescuen Coelho y el doctor Juan Elías Rivero. Inicialmente contaremos con la participación del doctor Carr, quien en su trayectoria académica nos dice que es postdoctor en innovación en las organizaciones. Es doctor en gerencia, magíster en administración, mención finanzas, y magíster en dirección estratégica, mención auditoría. Además, es licenciado en administración y en contaduría pública. Es egresado de la Universidad de los Andes y docente de pregrado, posgrado y extensión en diversas universidades públicas y privadas del país. Entonces, demos una cálida bienvenida al doctor Carr Emir Sescuen Coelho para que nos deleite con su disertación. Doctor Carr, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, María Teresa. Bueno, para mí es un gusto, es un honor compartir con todos ustedes el día de hoy esta disertación en la que trataré de abordar de manera resumida, pero profunda, aspectos importantes que tienen que ver con la transcomplejidad, orientados básicamente en un conjunto de preguntas que les voy a mencionar a continuación. Fíjense. En la primera pregunta que nos planteamos para redireccionar este conversatorio, encontramos la siguiente. Considerando que los desafíos ambientales actuales son cada vez más complejos porque tienen crisis climática, pérdida de la biodiversidad, contaminación a gran escala, la pregunta sería, ¿cómo nos ayuda desde el pensamiento transcomplejo a ir más allá de las soluciones lineales y disciplinarias que históricamente han sido insuficientes en nuestros países?
específicamente hablando de la región de Latinoamérica, ¿no? Ante esta inquietud, les propongo lo siguiente, ¿no? Tenemos que considerar que la crisis ambiental actual no tiene que ser vista desde un solo punto de vista. Necesitamos ir más allá de esas soluciones basadas en pensamientos tradicionales, que obviamente ya fueron comprobados que no tienen soluciones. En estos problemas, básicamente, se abordan una disciplina de manera aislada, lo cual allí está la raíz de esa inquietud que estamos abordando el día de hoy a través de la transcomplejidad. ¿Por qué abordarlo siempre de esa manera cuando si nosotros integramos esas perspectivas diversas, complementarias, se pueden buscar soluciones más efectivas? Esta transcomplejidad propone reconocer que el mundo natural y social forma un sistema único, dinámico y no lineal. Esto significa aceptar la incertidumbre y la interdependencia. Por ejemplo, al reducir emisiones hay que considerar cómo cambia la economía, cómo se modifican las políticas públicas y cómo influye eso en los comportamientos culturales. La transcomplejidad nos invita a integrar conocimientos de disciplinas de áreas simultáneamente, del derecho, de la economía, de lo social, de la ingeniería. No se trata solo de aplicar una receta técnica, por ejemplo, construir una planta de reciclaje, sino de dialogar con economistas, sociólogos, con la comunidad, con los gestores públicos y los científicos, con todos al mismo tiempo. Bajo este enfoque, la investigación y la acción combinan la razón con la experiencia, la intuición y los valores humanos. Por ejemplo, supongamos que tenemos un proyecto para recuperar una cuenca hidrográfica. Para ello, no se pueden considerar solo las perspectivas de la ingeniería civil. Se tiene que incluir también la sabiduría de las personas que se dedican a la agricultura, los conocedores del área, las prioridades del gobierno, las expectativas de las comunidades aledañas. Necesitamos integrar todas estas visiones, experiencias y sentires. En la práctica, este pensamiento transcomplejo estimula una mirada sistémica, busca establecer causas múltiples y relaciones circulares. Nos pide conformar equipos mixtos, multidisciplinarios, transdisciplinarios, usar métodos variados y pensar en estrategias adaptativas, una palabra muy importante en este discurso. Al abordar problemas ambientales complejos, en lugar de pasos rígidos y predefinidos, este enfoque nos enseña a iterar, a corregir sobre la marcha y a aprender de las experiencias de todos los involucrados. Esto rompe la mentalidad de una solución única y favorece soluciones múltiples, holísticas. Es por ello que la transcomplejidad nos ayuda a superar estas limitaciones e impulsa la cooperación entre disciplinas, niveles, saberes, generando respuestas más creativas y coherentes con la realidad compleja en la que nos encontramos actualmente. Hay otra pregunta muy importante que tenemos que abordar el día de hoy, en donde la transcomplejidad nos invita a ver el mundo como un entramado donde todo está interconectado. Desde esta perspectiva surge esta inquietud. ¿De qué manera el ambiente no solo es un factor externo o un problema aislado, sino una dimensión ineludible ligada a lo social, a lo económico, a lo político, lo cultural, en nuestras propias realidades? Fíjense, es muy importante que seamos conscientes que uno de los pilares de la transcomplejidad es entender que el ambiente no existe aisladamente, es parte integral de nuestra vida. El agua que tomamos, el aire que respiramos, la tierra en la que cultivamos y habitamos, todo eso forma parte de un entramado que atraviesa lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo espiritual. Por ejemplo, la disponibilidad de agua potable no solo es un problema técnico de infraestructura, también depende de las políticas públicas, de la economía, de la educación o entre otros aspectos de la cultura. Otro ejemplo que les traigo el día de hoy es la pérdida de la flora y la fauna. Esto impacta directamente a las economías, impacta los empleos, la agricultura, impacta la sociedad, impacta la salud pública, impacta la cultura. Fíjense que hay múltiples afectaciones. No lo podemos visualizar desde una sola perspectiva. Es allí en donde la transcomplejidad nos impulsa a ver esas conexiones de inmediato. En lugar de tratar el bosque como un solo recurso aislado, tenemos que verlo desde el punto de vista transversal. Fíjense que entonces esta perspectiva ambiental deja de ser un factor externo
que tratamos solo como soluciones verdes separadas. Tradicionalmente se ha visto de esa manera, pero tenemos que generar un cambio. Y precisamente allí es donde la transcomplejidad entra y desempeña su papel trascendental. La transcomplejidad, en su esencia, busca la explicación multicausal, la comprensión, la transformación de toda esta realidad. En nuestros países latinoamericanos, este entrelazamiento es evidente. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo económico, la construcción de una represa, no solo modifica el paisaje, sino también reconfigura comunidades, crea nuevos empleos, pero también se generan efectos adversos, como la pérdida de cultura local y movilizaciones por las afectaciones medioambientales. La transcomplejidad nos enseña que no podemos apartar el ambiente como algo aparte de la realidad humana, está estrechamente relacionado. Otra pregunta que deseamos abordar el día de hoy es la siguiente. ¿Cómo podríamos reimaginar la gobernanza ambiental? Tema ideal para abordar el día de hoy en vista de la importancia que reviste el tema de la gobernanza, ¿no? Bajo precisamente el enfoque transcomplejo, buscando integrar múltiples niveles y saberes para lograr decisiones más colaborativas, inclusivas y eficaces. ¿Cómo podríamos nosotros integrar todos estos aspectos? Fíjense lo que les quiero comentar en este momento, ¿no? Reimaginar la gobernanza ambiental desde la transcomplejidad implica construir mecanismos de decisión mucho más inclusivos y flexibles. ¿Cómo se puede hacer? Fíjense, en vez de pensar en políticas ambientales que las decide un ministerio, una persona o un grupo reducido, lo ideal es que participen de manera colectiva los gobiernos a distintos niveles, nacional, regional y local. También que participen las organizaciones de la sociedad civil, los científicos, los pueblos, las empresas y en general cualquier miembro de la sociedad. En la práctica, esto puede materializarse en consejos o mesas de trabajo interdisciplinarias sobre agua, bosques, cambio climático, en donde confluyan todos estos actores y aporten sus experiencias y saberes para buscar soluciones integrales, más holísticas y que desempeñen un rol preponderante en la búsqueda de soluciones para todas las partes interesadas. Por ejemplo, para la adaptación al cambio climático, los compromisos globales de reducir emisiones deben traducirse en políticas nacionales, en planes de energía limpia, por ejemplo, y a la vez en acciones locales. Fíjense que vamos bajando los niveles de lo nacional a lo regional y a lo local, mediante campañas de energía solar, por ejemplo, en los colegios, jornadas de reforestación, involucrando a las comunidades, huertos urbanos y al mismo tiempo involucrando a las comunidades locales a través del aporte de datos, del monitoreo, del seguimiento en temas relacionados con el clima, con el aire, con el agua, con la contaminación del suelo. Y que esto precisamente retroalimenta a los científicos y a los políticos en la misma medida para que se puedan iterar, generar resultados y corregir esos resultados que no son satisfactorios en el momento oportuno. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, Car, muchísimas gracias por su participación, por esta profunda y esclarecedora exposición, a través de la cual nos invita a reflexionar acerca de la creciente complejidad de los problemas ambientales actuales. Y perfectamente nos va haciendo ese entramado con esos ejemplos que muy acertadamente fuiste mencionando, donde la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación a gran escala se destacan en estos momentos y nos permite ir más allá a considerar que pueden existir unas soluciones. Y el pensamiento transcomplejo, como bien lo señalabas, pues eso nos permite mirar hacia esos escenarios donde se puedan demostrar que las soluciones no son insuficientes, pero que quedan de manos de nuestros países, de nuestras personas, de nuestros seres como personas habitantes de este planeta. Así que también dentro de toda esa disertación, pues nos invita a reimaginar la gobernanza ambiental. Considero que lo haces desde un enfoque colaborativo e inclusivo, ya que esto resuena quizás como poderosamente, pues un integrado de múltiples niveles y saberes,
para lograr decisiones más colaborativas, más inclusivas y más eficaces. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, para continuar profundizando en esta visión y explorar posibles caminos a seguir, nos acompaña el doctor Juan Elías Rivero, quien es postdoctor en investigación transcompleja, doctor en innovaciones educativas, magíster en literatura hispanoamericana. Además, es profesor de literatura y lengua. Es profesor en la categoría de titular y actualmente se desempeña en el cargo de subdirector de posgrado y educación avanzada del núcleo Ocumare del Tuy de la UNERS. Bienvenido, doctor Rivero. Los micrófonos son suyos. Adelante. Muchísimas gracias, doctora María Teresa Hernández. Saludos muy cordial para el doctor Car Emir Soeskun Coelho. Bueno, realmente yo quisiera plantear una interrogante, pero también aclarar el enfoque que le voy a dar a mi pequeña disertación. Eh, La interrogante tiene que ver fundamentalmente con qué posibilidad tiene la transcomplejidad de ofrecer una alternativa ante el problema ambiental que poco a poco no podríamos ni siquiera hablar de deterioro, sino de desastres ambientales en el cual estamos poco a poco sumidos y de manera constante. Lo que yo voy a plantear tiene mucho que ver con una eh, relación triádica entre lo que es el ambiente, lo que es la sociedad y lo que es la universidad como un centro de conocimiento para generar posibilidades de otra realidad, de otra visión que esté enmarcada dentro de el pensamiento transcomplejo y la transcomplejidad. Entonces, la pregunta, reitero, es, ¿puede la transcomplejidad aportar alternativas para ello? Bien, primero voy a hacer un análisis muy breve de lo que hasta este momento ha sido el modelo que hemos seguido para poder vivir o convivir dentro de nuestro planeta. El modelo ha sido un modelo desarrollista. ¿Y en qué consiste un modelo de carácter desarrollista? Consiste en que el ser humano o el hombre toma de manera indiscriminada los recursos que le ofrece el ambiente, pero en ningún momento retribuye esa, eh, esa experiencia hacia lo que es el ambiente mismo. Quiere decir que él vive del ambiente, pero no convive con el ambiente. Y eso es sumamente importante. Ese es un modelo de desarrollo que inclusive tiene un carácter aparentemente humanista, donde el dominador de la naturaleza es el ser humano. Entonces, ese humanismo eh, poco a poco ha sido cuestionado, hoy día está muy cuestionado por cuanto eh, el hombre debe saber que no es un ser diferente a la naturaleza, sino que también forma parte de ella. Ese en principio ha sido el criterio básico para poder eh, expresar que ese tipo de acciones, ese tipo de actividades está agotando lo que constituye nuestro hogar, nuestro oikos, como realmente se le dice. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Debemos partir de una concientización ecológica transcompleja. ¿En qué consiste esa concientización ecológica transcompleja? Cuando nosotros hablamos de concientización, hablamos de conciencia en la práctica.
no es conciencia abstracta, sino es con el ejemplo mostrar que sí se puede cambiar el estado de cosas fragmentadas, caducas, y que en un momento determinado lo que hacen es, eh, digamos, confundir el camino por el cual nosotros debemos transitar. Entonces, cuando hablamos de la concientización ecológica transcompleja, estamos hablando de un proceso en el cual hacemos y en la misma medida que hacemos, vamos creando conciencia. Digamos que hay quizás leves eh, acciones, por ejemplo, podríamos decir, campañas de siembra de árboles, que son acciones que en un momento determinado pueden tener efecto o impacto, pero no el impacto, el efecto con perdurabilidad. Es algo que es espontáneo y que, por supuesto, nace, pero ya en un tiempo determinado va a desaparecer porque no le hemos dado la continuidad. Entonces, hace falta algo que genere una posibilidad en el tiempo que pueda ir evolucionando. En años atrás, en Latinoamérica se dio un evento muy importante, que fue un evento que se efectuó, creo que en Colombia, donde se habló del ambiente. Y ahí había una, digamos, no una diatriba, una eh, confrontación desde el punto de vista académico, porque se discutía si hablábamos de desarrollo sostenible o si hablábamos de educación ambiental. Eh, Allí se llegó a aprobar lo que tenía que ver con educación, con desarrollo sostenible, y es lo que tenemos hoy. Para todo, nosotros hablamos de desarrollo sostenible. Lo que pasa es que la palabra desarrollo es una palabra fetiche. Nosotros hemos estado dependiendo de esa palabra desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos, por supuesto, de países desarrollados, países subdesarrollados, pero establecemos el carácter de país desarrollado, aquel que ataca con mayor fiereza el ambiente. Y el país subdesarrollado es aquel que ataca menos fieramente ese ambiente, pero que va en procura de convertirse en desarrollado para ser igual al desarrollado. Entonces, esa palabra fetiche nos ha acompañado de manera obsesiva durante muchísimo tiempo. Y creo que es el momento de volver quizás a algo que decía el doctor Carr, y recojo esa idea. Yo creo que los gobiernos ya han hecho bastante para la destrucción de nuestro planeta, porque nunca se han podido poner de acuerdo. Nosotros tenemos una agenda que va a vencerse en el 2030 y los resultados los podemos consultar de las Naciones Unidas, de los organismos internacionales, nos dicen que se ha obtenido muy poco con respecto a los resultados que están visualizados en esa Agenda 2015-2030. Y en base a qué se ha visto digamos, este hecho. Bueno, en que los gobiernos se ponen de acuerdo para el desarrollo, pero el desarrollo económico, sacrificando lo ambiental. Ahí hay una contradicción muy grande. Técnicamente se ataca un problema ambiental cuando ocurre. Es decir, si hay un desastre ambiental, enseguida los gobiernos van y empiezan a dar cualquier cantidad de parchitos por aquí y por allá para remediar todo eso.
pero el ámbito preventivo no lo tienen. ¿Por qué? Porque precisamente están anclados en ese modelo de desarrollo que es el modelo, digamos, de usufructar la tierra, que es lo que se repite en la universidad también. Entonces, estamos en un callejón sin salida. Ajá. ¿Qué ofrece la transcomplejidad entonces? La transcomplejidad ofrece una visión diferente. Eh, Debemos regresar a la educación ambiental, pero no a la educación ambiental ecologicista. Debemos regresar a una educación ambiental transcompleja y transformadora. ¿Qué elemento fundamental debe tener esa educación ambiental transcompleja y transformadora? Quitar el fetiche desarrollo en todo esto. Yo estoy proponiendo, yo creo que esa es una propuesta que se está gestando desde el sur y creo que es lo que más nos conviene a nosotros. Yo creo, más que en el desarrollo sostenible, creo en una evolución regenerativa. ¿En qué consiste eso? En tomar en cuenta lo que dice la complejidad, que es la autoecoorganización, que es lo que realmente constituye la base de toda la sociedad. Estoy hablando de la sociedad humana, pero también estoy hablando de lo ambiental. El ambiente es capaz de autoecoorganizarse. Lo que pasa es que la mano del hombre ha tronchado ese camino. El ser humano, las sociedades también son capaces de autoorganizarse. Y es allí donde la transcomplejidad debe generar toda esa visión a partir de esa transvisión transdepartamental, epistemológica, por supuesto, donde todo se complemente. Eso es fundamental para que nosotros podamos avanzar. Esa sería, digamos, la alternativa que ofrecería en un primer momento, perdón, la transcomplejidad para generar todo un proceso de multiplicación, de formación de formadores, para que se pueda lograr lo que estamos planteando en este momento. Bueno, agradezco muchísimo que me hayan cedido este espacio para yo expresar mi postura y realmente estoy bastante satisfecho con esta red y esta transcomplejidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor. También agradecemos su participación y sus reflexiones son inspiradoras y son desafiantes porque tiene una gran preocupación acerca de cómo se está manejando desde el punto de vista institucional, lo cual resuena, como lo dije ya, una preocupación que compartimos muchos. Es especial reconocer que las estrategias actuales, como usted bien lo decía, no han logrado frenar el deterioro de nuestro planeta. Ahí entran quizás en juego las políticas institucionales, las políticas internacionales, las políticas que se han ido manejando en los diferentes estamentos. De allí que entonces frenar el deterioro de nuestro planeta es un llamado de conciencia. Y a lo mejor, como usted decía, ese modelo de desarrollo predominante a lo mejor parece estar en desacuerdo con la vida misma, con el desarrollo sostenible, con la sostenibilidad y con la biodiversidad. De alguna manera, ese es el llamado a la reflexión que usted dentro de su disertación nos está evocando. Y por supuesto que desde el pensamiento de la transcomplejidad, que se presenta entonces como una cosmovisión de complementariedad, es lo que permitiría entender cómo es esa realidad ambiental realmente. Así que agradecido por su participación, agradezco de verdad esas reflexiones, pues porque sus intervenciones, tanto del doctor Carr como de usted, han iluminado de alguna manera, de forma contundente, esa necesidad
de adoptar un pensamiento transcomplejo frente a los retos ambientales. Como lo hemos visto y ustedes bien lo señalaron, ir más allá de soluciones simplistas, reconociendo la interconexión de los sistemas naturales y humanos. Asimismo, comprender que el ambiente no es un factor externo, sino una dimensión intrínseca ligada a todas las esferas de nuestra vida, de la sociedad, en todos los ámbitos. Además, ese reimaginar de la gobernanza ambiental es sumamente importante, porque va a permitir fomentar la colaboración, la inclusión y la integración de diversos saberes. Esa es la apreciación y las reflexiones que en sus disertaciones están develando ese llamado a la concientización. Verdaderamente, muchísimas gracias a ambos. Agradecemos por compartir su invaluable conocimiento y por las perspectivas que nos han ofrecido. Su participación verdaderamente ha sido significativa para enriquecer nuestra comprensión de la transcomplejidad y su aplicación a los desafíos ambientales. Y con la sabiduría de sus aportes resonando en este espacio, los invito a que nos den unas palabras de cierre para complementar lo que ya hemos conversado anteriormente. Adelante, doctor. Carr, adelante. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Voy a ser bastante breve y puntual, pero las palabras que voy a mencionar creo que resumen en gran medida lo que hemos conversado el día de hoy, ¿no? Entonces, fíjense, la transcomplejidad nos dota a nosotros como ciudadanos, como investigadores, como académicos, como ejecutores de cualquier rol dentro de una comunidad, de las herramientas necesarias para poder abordar la complejidad inherente a los desafíos ambientales actuales. Al integrar saberes, al promover la colaboración que sea genuina, voluntaria y adoptar una visión holística y reflexiva, nos permite a nosotros trascender precisamente esas limitaciones y esos procesos históricos que ya han generado bastante caos en nuestro planeta, buscando precisamente unas alternativas nuevas, creativas, innovadoras, diferentes, para que abordemos realmente lo que es la sostenibilidad. Y muy bien lo decía mi compañero anteriormente, ¿no? Necesitamos pasar por una transformación de esa educación ambiental con una perspectiva diferente. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Doctor Juan. Bien, bueno, en principio, nuevamente agradecer la oportunidad y plantear que realmente la transcomplejidad es una nueva manera de pensar y de pensarse, que la realidad es compleja, que el abordaje es transdisciplinar, es decir, hay que abordar esa realidad compleja desde el punto de vista transdisciplinar y que la construcción de la transcomplejidad ahora es cuando se está iniciando. No creo que nosotros tenemos que ser también realistas. La resistencia al cambio, por supuesto que existe, pero nosotros estamos verdaderamente claros en que una nueva manera de pensar, una emergencia del pensamiento es una posibilidad para que nuestra condición humana sobreviva conjuntamente con toda la biodiversidad que existe en el planeta. Así que muchísimas gracias. Bueno, para finalizar, verdaderamente que abordar el tema ambiental desde la transcomplejidad nos ofrece una hoja de ruta para construir un futuro más sostenible y justo. Quizás es un camino, como bien lo señalaron nuestros expertos, hacia la salvación de nuestra casa común, que es el planeta Tierra. De allí la invitación a la reflexión constante y a la búsqueda de soluciones complementarias que respeten la vida
en todas sus formas. De allí que agradezco su participación y agradecemos a todos por su atención e interés y estamos acá atentos a compartir sus inquietudes y sus aportes. Muchísimas gracias por este espacio. Agradecemos nuevamente a quienes nos dan la oportunidad para compartir este escenario. Bueno, feliz noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.